Por favor, le pido a usted que ponga mucha atención porque el tema que le vamos a comentar a continuación es muy duro, muy fuerte y es de llamar siempre la atención. Mire, el periodista Álvaro Delgado ha estado exhibiendo ahí en Sin embargo MX lo que él llama una conjura del grupo de choque profascista, este grupo muy antiguo llamado el Yunque, para controlar a todas las universidades católicas del mundo. Esto lo hicieron mientras el Papa Francisco convalecía, sabe que tenía una severa enfermedad, tuvo dos neumonías muy duras, al mismo tiempo que supuestamente se oponía el fundador y director general de la Academia Internacional de Líderes Católicos, el mexicano José Antonio Rosas Amor, al grado de renunciar ayer a su cargo. Hoy, bueno, pues le doy la bienvenida a un gran compañero a quien yo admiro mucho, quiero también, al buen Molay Mazo Antiveros, historiador, y quien pues nos va a insistir en que ceder a instituciones como la religión o herramientas como la Biblia a la derecha es, pero un grave error. Te abrazo, Molay, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Abrazos, gracias, muchas gracias por invitarme, abrazos, siempre es un placer estar con ustedes, colaborar con ustedes y pues eso, a entrarle a los temas que hay que discutir. Hace ratito estaba escuchando al doctor Ángel Valderas, ¿no? Que decía que la izquierda tiene que discutir todo, pero muchas veces a la izquierda se le ha olvidado discutir sobre religión y sobre Dios. Y hay que discutir sobre religión y sobre Dios, porque le tenemos que quitar la Biblia a la derecha. ¿Están ahí? ¿Siguen ahí? Es que estaba anotando, lo estaba aquí, es que ese va a ser el encabezado de esta nota. Ah, sí, disculpa, Toño. No, pero totalmente de acuerdo, tenemos que quitarle la Biblia, no sé si la sotana, pero sí tenemos que quitarle la Biblia, tenemos que quitarle muchos de nuestros símbolos que nos representan como mexicanos. Quisiera también en esto incluir, ¿por qué no?, a la Virgen de Guadalupe, que ha sido utilizada por la derecha de la manera más terrible en la cabeza y en la idea de este falso profeta y serpiente llamado Eduardo Verástegui, pero pues que siempre, seamos creyentes o no, la Virgen de Guadalupe ha sido un símbolo de los mexicanos. Pero es muy interesante eso que comentas, porque la Virgen de Guadalupe es propiedad del pueblo. El pueblo que le tiene fe a la guadalupana, que se moviliza por la guadalupana, que tiene una conexión ritual que vincula lo prehispánico con lo católico en la Virgen de Guadalupe, y cada pueblo, cada comunidad tiene su propia forma de entender esa fe y vivirla. Eso es algo muy popular, muy, muy particular del pueblo, y ningún empresario ni ninguna iglesia se lo puede quitar ni lo puede manipular. Yo te puedo asegurar que ni el 1% de los guadalupanos vota por Verástegui, te lo puedo asegurar, porque es otra la noción, es otra la perspectiva. O sea, lo popular y lo guadalupano es más de izquierda, es más de profundidad cultural que algo que pueda usar la derecha. Pero sí se le han apropiado, ¿no? Vamos a ver, en estricto sentido tenemos a Televisa siempre participando o haciendo coberturas de las mañanitas de la Virgen. Totalmente, pero eso es irrelevante. O sea, toda la apropiación que intenta hacer la derecha del culto guadalupano es totalmente irrelevante. El culto guadalupano tiene su propia lógica y es un arraigo de masas muy profundo. Yo creo que tiene más conexión el cura Hidalgo que Televisa. Incluso el dueño de la Basílica de Guadalupe tampoco tiene relevancia en el culto. O sea, el culto guadalupano es algo del pueblo muy, muy profundo. Otra cosa es que hagan negocio con eso. Y sí, hacen negocios brutales, ¿no? Pero ese es otro tema. O sea, el negocio que hace la iglesia, el negocio que hace Televisa, el negocio que hicieron las papas sabritas, ¿te acuerdas? Cuando vino Juan Pablo II la última vez. Eso es otra cosa. No tiene que ver con el culto guadalupano. Sí, y efectivamente, ¿no? Tendríamos que retirarle todo este tipo de valores a la derecha. Desafortunadamente, y como lo advertía una y otra vez el mismo presidente López Obrador, hay una concepción muy extraña al hablar de ideologías y al hablar de Estado con su soberanía, con su gobierno, con su población. Por alguna extraña razón, querido Molay, querido público consentidor, a lo largo de la historia se le ha dado a la derecha la oportunidad de detentar a la educación. Es algo que denunciaba, por ejemplo, el presidente López Obrador. Decían, bueno, como son supuestamente los conservadores más pro familia, más vamos a darle la educación, y eso es un grave error.
esto que denuncia, que exhibe el periodista Álvaro Delgado, esta conjura del grupo de choque profascista El Yunque para controlar, mira, no solo las universidades mexicanas, como lo hacen los Legionarios de Cristo, fundados por el monstruo Marcial Maciel, sino todas las universidades del mundo y de alguna otra forma, Molay, buscar penetrar en las mentes pues de los jóvenes, formar a los líderes del mañana de una manera despreciable. Claro, de manera sectaria, ¿no? O sea, se están disputando las universidades católicas. No se vaya a confundir que todas las universidades, ¿no? Sino las católicas. ¿Cuál es el problema? Que muchas universidades muy importantes, por ejemplo en América Latina o en Europa, son católicas, ¿no? Hay países que se dicen modernos, como España, ¿no? Que en realidad es una cárcel de nacionalidades y que todavía tiene mezclada la iglesia y el Estado, ¿no? En las universidades públicas hay retratos del Papa y crucifijos en las aulas y capillas para que los universitarios vayan a rezar, ¿no? O sea, la división Estado-Iglesia no ha llegado, sigue habiendo monarquías, ¿no? Y se dicen estados modernos, fíjate nada más, vaya chistecito que nos cuentan luego los europeos, los europillos, dice el profesor Almejo. Pero el caso es que dentro de la iglesia estamos viendo una disputa que se me hace muy interesante, es muy relevante la investigación que está publicando Álvaro Delgado, que además hay que recordar que Álvaro Delgado pues es el periodista más documentado y que ha compartido todo el material sobre el Yunque, ¿no? Tiene una investigación de décadas ya. Y hay académicos, académicas que también han investigado el Yunque desde la derecha, ¿no? Digamos que es la organización secreta menos secreta que hay ahorita en la derecha, ¿no? ¿Cuál es el problema con el Yunque? Que tiene mucho poder económico, tiene un gran poder económico, tiene una gran influencia política fuera de México, ¿no? En México tiene influencia en todos los partidos políticos, eso también tiene que decirse, ¿no? Hay que recordar que en las filas del cuatroteísmo tenemos gente como Manuel Espino, que es un ex líder del Yunque, aunque él siempre lo ha negado, y que forma parte si no mal recuerdo, está ahorita en algún cargo que tiene que ver con el CONALEP, creo que es director de los CONALEP. Y entonces, fíjense, ahí hay un detallito de un miembro del Yunque que se mete a la educación pública, ¿no? Y entonces ahí hay que poner mucha atención. Y en el PAN, en el PRI tiene influencia, pero tiene mucha menos influencia que, por ejemplo, en España, donde tiene un gran crecimiento empresarial, un gran crecimiento sectario, me refiero a dentro de la iglesia, y un gran crecimiento político. Tiene fuertes liderazgos y dirige sectores importantes de Vox, ¿no? Del partido de la ultraderecha español, que a diferencia de la ultraderecha mexicana tiene éxito allá, ¿no? Luego digresión, ¿no? Luego viene la izquierda española, viene a tratar de dar lecciones a México cuando los que están ganando elecciones son aquí en México y allá está ganando elecciones la derecha, ¿no? Cierro esa digresión y entonces allá el Yunque es mucho más poderoso que acá, ¿no? O sea, es una de las cosas que lamentablemente exportamos, ¿no? Esas tramas de corrupción desde lo empresarial hacia lo religioso, que tiene que ver también con la impunidad en casos de abuso sexual de infantil, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Marcial Maciel, que ya lo mencionabas tú, ¿no? La trama, la estructura, los usos y costumbres de los legionarios de Cristo funcionan en todo el mundo, ¿no? Y funcionan con éxito atronador, y la trama y los usos y las instituciones y las prácticas del yunquismo también, ¿no? ¿Por qué? Porque las élites globales, las lúmpenes burguesías, las oligarquías, tienen esta propensión a intentar educar a sus hijos de manera separada al de los demás, ¿no? De darles la mejor educación, grandes comillas, pero sobre todo de darles los mejores vínculos sociales entre oligarcas. Y esos vínculos sociales que buscan los oligarcas que sus hijos vayan creando se desarrollan en escuelas privadas cercanas al poder religioso y al poder económico. Y eso es lo que logra gestionar y administrar y propiciar y propagar las tramas, ¿no? Las estructuras, las dinámicas
del Yunque y de los legionarios y de otras, del Opus Dei. El Opus Dei es poderosísimo, ¿no? Y ahora lo que vemos es, y ahí me queda la investigación de Álvaro Delgado, nos dará luces posteriormente, porque hay una duda, ¿no? No sabemos si este intento de ocupar las direcciones de las universidades por parte de mandos del Yunque se hace a espaldas del Papa Francisco o si se hace con la connivencia del Papa Francisco. Porque una cosa es que... Es lo que plantea Álvaro, ¿no? Que se hizo durante la convalecencia. Claro, ¿no? Claro, pero hay un miembro del Yunque que lo puso ahí el Papa. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces o sea, el Papa Francisco es un hombre, digamos, que es favorable a la Iglesia de los pobres, es favorable a un trabajo pastoral más directo con el pueblo, pero no es de izquierda. No hay que confundirnos. Que es lo que han advertido muchos argentinos. Sí, claro, el Papa Francisco colaboró con la dictadura cuando era líder de la Iglesia en Argentina. Entonces, no hay que confundirnos. Sí es un Papa mucho más de avanzada que un ex nazi como Ratzinger, ¿no? Es mucho más de avanzada que un anticomunista furibundo como Francisco II, que el Papa Juan Pablo fue el que destruyó, detonó, reprimió y expulsó a la teología de la liberación, ¿no? Juan Pablo II acabó con el Concilio Vaticano II, ¿no? En parte, quedan muchos pedacitos por ahí. Francisco sí es mucho más de avanzada que cualquiera de ellos, pero no es de izquierda, ¿no? Y es que, a ver, si leemos la última encíclica de Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, que es un verdadero hombre, a mí me parece que es extremadamente progresista, se denuncia el liberalismo, etcétera, y que hay una diferencia inherente en todas las cosas. El mismo padre Alejandro Solalinde ha mencionado que pues, podríamos tomarlo como un hombre congruente, y creo que no se equivoca al decir congruente, porque es congruente con una iglesia católica que, vamos, con la que se puede ser congruente hasta determinado nivel, ¿no? Es que ¿no? Lo que tenemos nosotros que observar es que la Iglesia Católica no es monolítica, ¿no? La Iglesia Católica es un macrosistema religioso, el más macro de los sistemas religiosos conocidos por la historia de la humanidad, ¿no? Y dentro de ese macrosistema religioso existen, digamos, medianos sistemas religiosos y microsistemas religiosos, ¿no? Y dentro de esos sistemas religiosos conviven grupos, sectas, escuelas, tradiciones distintas, prácticas, ritualidades distintas, ¿sí? Por un lado tienes a los maronitas, ¿no? Que son muy orientalistas, muy parecidos, incluso en su vestimenta a lo oriental, y por otro lado tienes a los sedevacantistas que dicen que hay que echar para atrás todo el Concilio Vaticano II de 1965, que por cierto son los que están en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, y los que están en el Yunque, ¿no? Pero todo eso convive allí. Entonces sí, uno puede estar o no con cierto sector, con ciertas ideas, sin necesariamente estar con todo el bloque que representa a la Iglesia. Ahora, el ala que representa Francisco, sí, el Papa Francisco es un ala muy de avanzada, humanista, ¿no? Un ala que intenta llevar con mayor congruencia las enseñanzas de Jesucristo plasmadas en los 4 evangelios canónicos, ¿no? Y que intenta una reforma de la Iglesia que la haga más abierta hacia las mujeres, más abierta hacia las diversidades sexuales y más cercana a la religiosidad popular, ¿no? Incluso que pueda reconocer iglesias que no están fuera del catolicismo, pero que tienen una originalidad propia, como las iglesias indias, por ejemplo, ¿no? Cosa a la que se opone el tradicionalismo católico, ¿no? Entonces, el Papa Francisco ha avanzado mucho en esos temas, pero en el tema de entregarle el sistema educativo católico al Yunque, no sé qué tanto sea una trama del Yunque a espaldas del Papa Francisco o si sea una traición porque estaba enfermo y tal vez hasta lo dieron por muerto, ¿no?
tal vez sea una traición de un elemento antropológico muy importante dentro de la iglesia, que es esto que se llama el poder o el derecho del elector, ¿no? El derecho del elector o el poder del elector, porque al final es un poder, ¿no? ¿Qué quiere decir esto del poder o el derecho del elector? Que un padre, un obispo, una autoridad religiosa o un director de una institución de la iglesia se debe a la autoridad que lo puso ahí, ¿sí? Si a mí me da mi nombramiento de cardenal el Papa Francisco, yo me debo al Papa Francisco, ¿no? Y eso es porque yo estuve durante un proceso en la Iglesia Católica, nada pasa de manera casual y nada pasa por mera coincidencia. Nadie llega a un cargo importante en la Iglesia porque lo recomendó fulanito, lo recomendó sutanito, o porque lo votaron desde abajo, porque la Iglesia tampoco es democrática, sino que una persona, un individuo, es padre, es sacerdote, es obispo, es cardenal o es papa, porque lo eligieron autoridades superiores, ¿no? ¿Quién elige al papa? Pues el cónclave, ¿no? Ahí ya arriba del cónclave pues no hay nadie más que Dios, pero como ninguno de ellos habla con Dios, pues se tienen que reunir a ponerse de acuerdo quién va a ser el siguiente papa, ¿no? Pero entonces las autoridades yunquistas que están ahí, Rosas Amor menciona, ¿no? A quienes estaban poniendo de acuerdo entre yunquistas y entre autoridades puestas por el Papa Francisco, ¿no? Están allí por eso, porque el Papa les abrió esa cancha, ¿no? Ahora, ellos se deben al Papa Francisco, no hay más que eso, ¿no? Y entonces, si ellos están tomando... Habría renunciado uno de ellos, ¿no? Rosas Amor está denunciando esta trama, porque Rosas Amor no está de acuerdo, ¿no? Pero está denunciando a gente que el Papa puso allí, ¿sí? Y entonces lo que yo digo es esto, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una traición al poder y el derecho del elector, ¿no? En sentido de que a este señor que pusieron ahí, no lo pusieron para meter a todo el yunque a todas las universidades, ¿no? Y aprovechando la enfermedad del Papa lo está haciendo para apoderarse de las universidades católicas, o es parte del proyecto del Papa, ¿no? Eso creo que el que debería aclararlo es el mismísimo Papa Francisco, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de apoderarse de las universidades católicas? Pues el objetivo que han tenido siempre todos los grupos católicos, todas las corrientes y todas las órdenes religiosas, ¿no? Imponer su forma de entender el dogma para controlar las mentes de los estudiantes, por supuesto, ¿no? Pero eso no nos debe asustar porque eso es lo que hace la Iglesia, ¿no? Eso es lo que hacen los jesuitas desde la Contrarreforma, ¿no? Desde que existió la Reforma luterana y surgen los jesuitas como una respuesta al Lutero y al protestantismo, con Loyola, ¿no? Surgen los jesuitas y ese es el proyecto jesuita, ¿no? Llegar a cargos de poder, formar intelectualmente a las élites, ocupar espacios de toma de decisiones en las instituciones educativas, ¿no? Desde la época feudal y medieval hasta la modernidad y ahora la postmodernidad, ¿no? Ahí están los jesuitas y los dominicos y los legionarios y el yunque tratando de apoderarse de instituciones de educación, de medios de comunicación, por eso hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación y de todos los espacios de poder que ellos puedan aprovechar para imponer desde allí su concepción del mundo, su concepción de la realidad, su forma de entender la familia, su forma de entender al ser humano, su forma de entender el derecho, su forma de entender el Estado, sobre todo su forma de entender el mundo económico, ¿no? Muchos de ellos, nos sorprenderá, muchos de ellos son antineoliberales, ¿no? Pero no son de izquierda, ¿no? Apoyan el capitalismo, apoyan un capitalismo más controlado por el Estado, pero capitalismo al fin, ¿no? Entonces nos obligan a discutir a mayor profundidad el tema de la democracia, nos obligan a discutir a mayor profundidad el tema de la economía y los modos de producción. ¿Es suficiente superar el neoliberalismo o hay que profundizar más en una economía más cercana a buscar la igualdad entre los seres humanos? O con que tengamos un capitalismo controlado por el Estado ya todos estamos contentos porque ya no es neoliberal, ¿no?
Entonces, estas conductas del yunque, que son consustanciales al yunque y consustanciales a la iglesia, nos obligan a nosotros a discutir, por ejemplo, la importancia de la educación pública, ¿no? La importancia de mejorar la calidad de la educación pública, mejorar la calidad en términos cualitativos, no en términos mercantiles, ¿no? Mejorar el nivel educativo de todas las escuelas públicas, desde el kinder hasta la universidad, para que las élites inscriban a sus hijos en escuelas públicas, porque la izquierda también tiene sus escuelas privadas. La izquierda también tiene sus escuelas donde solo los hijos de la izquierda bien educada, la izquierda bien formada, la izquierda que tiene buenos ingresos, inscribe a sus hijitos en escuelas privadas, en donde les enseñan una alta calidad de educación de izquierda, muy humanista, muy asamblearia, muy activa, ¿sí? Que no hay en las escuelas públicas de nuestro país, ¿no? Entonces no solo es el yunque, ¿no? De este lado también se comen papas fritas. Entonces hay que discutir el tema de la educación pública, y para tener mejores escuelas públicas, desde la primaria hasta la universidad, que hagan que las élites inscriban a sus hijos en escuelas públicas y no se vayan a las escuelas del yunque, o no se vayan a las escuelas bonitas de la izquierda bien educada y bien formada y limpiecita, ¿no? Porque no creo que el problema de que el yunque conspire contra el Papa Francisco sea algo nuevo. Sí me causa la duda si es una traición al derecho del elector, porque el Papa los puso ahí y entonces estarían conspirando en contra de Francisco a sus espaldas, violando el derecho del elector. Es un derecho, digo, insisto en esto, es una asociación más antropológica, más cultural que formal, ¿no? Lo que yo decía al principio es esto, o sea, cualquiera que tiene una carrera dentro de la iglesia es observado, ¿no?, por la autoridad inmediata, es atraído en una relación vigilada por Dios para que forme parte de algún grupo, en una relación de maestro y alumno con el estudiante, y para ir conociéndose mejor, ir estrechando el vínculo, y de ahí se inicia una carrera que lo va llevando a uno a poder ser desde padrecito de una iglesia hasta obispo, hasta cardenal, o estar en la élite que alrededor del Papa, ¿no? Pero todo eso es una relación muy vertical y muy personal, ¿no? Nada se sale de esa dinámica vertical, personal y religiosa, ¿no? Entonces, esta aparente conspiración o es una traición a esa estructura, o es una parte del plan de nuestro queridísimo Francisco. Tendrá que aclararlo el Papa Francisco. A los ciudadanos libres del mundo lo que nos toca es tener instituciones más fuertes, un entendimiento más crítico, más libre, más capaz de observar todos estos fenómenos, para ponerle un cerco democrático, un cerco de conciencia libre a las lógicas de la derecha en todas sus expresiones, ¿no? Porque la derecha tampoco es monolítica. O sea, yo siempre insisto yo tuve un profe en la ENA que nos enseñó sobre todo esto, los temas de la derecha. Le mando un gran saludo, mi profesor Austreberto Martínez Villegas, es un compañero, profesor de derecha católico, y él nos platicaba, porque o sea, hay compañeros que son católicos y de derecha y son demócratas, ¿no? Entonces él en una discusión muy interesante nos decía cómo en la derecha existen sectores o dinámicas, más que sectores, porque tampoco son bloques, ¿no?, de conservadores, ¿no?, de conservadurismo, ¿no?, otros que son abiertamente reaccionarios, ahí se inscribe gente como Verástegui, ¿no?, y otros sectores que son tradicionalistas, ¿no?, y son escuelas, dinámicas, lógicas, filosofías, prácticas distintas dentro de la misma derecha, ¿no? Y algunas están vinculadas con alguna religiosidad, que puede ser el Islam, que puede ser el judaísmo, que puede ser el cristianismo, u otras, ¿no?, como los neopaganismos, u otras expresiones más modernas como las iglesias evangélicas, pero algunas no están vinculadas a ninguna práctica religiosa, y también pueden ser conservadoras, reaccionarias, tradicionalistas, ¿no? Entonces, pues hay que entender estos fenómenos, que son mucho más profundos y complejos de lo que aparecen a primera vista, y exigirle cuentas a Francisco, o que les quite el cargo a estos conspiradores, ¿no? Si esto es una conspiración que traiciona el plan
del Papa Francisco sobre la educación universitaria, yo me inclino a pensar eso. Yo no creo que el Papa Francisco le quiera entregar las universidades católicas a una organización ultrarreaccionaria. Yo creo que es una traición, una conspiración en contra del Papa Francisco, aprovechando su momento de debilidad, pero pues entonces ojalá que veamos que la investigación de Álvaro Delgado ayude a remover a esos personajes, más allá de que ya hicieron que renunciara al que los está denunciando, ¿no? Es terrible, ¿no? Es espantoso que todavía, como dice él, en una sociedad democrática, ¿no? O en sociedades democráticas, compañeros que denuncian tramas de traición, tramas de conspiración, como las del Yunque, pues sean los que tienen que dejar su cargo y no los que están haciendo la conspiración, ¿no? Mi querido Toño. Es que, a ver, hace algún tiempo, en Sin Censura, el periodista Sósimo Camacho me comentaba a mí que no solamente, y también lo hizo en su momento el periodista Francisco Cruz, Paco Cruz, no solamente que este organismo de choque además está militarizado y está muy, muy cercano a las acciones del Ku Klux Klan acá en los Estados Unidos. No solo así de organizado está el Yunque, sino que, como bien mencionabas al principio de esta transmisión, tiene mucho poder político. Y algo que me llama mucho la atención de todo lo que plantean tanto Paco como Sósimo es que, según lo que investigaron, encontraron que si en España consiguió crecer Vox y consiguió crecer esa ultraderecha, es gracias al Yunque mexicano. O sea, al Yunque mexicano entrando en España en Vox. Esto que nos dices de que el Papa Francisco podría estar también pensándosela dos veces, efectivamente, si estos cuates podrían detentar la educación a nivel mundial, me pone muchas alertas, ¿no? La educación católica. La educación católica, pero hay que pensar, vamos, o sea, piensa, por ejemplo, en la Universidad La Salle en México, tiene pues, una facultad de derecho muy importante de la que han emanado abogados corporativos muy, muy importantes, si lo quieres ver de esa forma, la facultad de medicina, ¿no? Y si estamos hablando, en ese caso, de los lasallistas que en su momento fueron relacionados a Serrano Limón, te acordarás tú de Serrano Limón, está la Universidad de Anáhuac, que está pues, relacionada a los legionarios de Cristo, del monstruo Marcial Maciel, y etcétera. Entiendo que en estas universidades todavía se maneja un poco del laicismo, ¿no? Es en las preparatorias en las que se persinan y tratan de dar un poco... También el ITAM. El ITAM. Y el TEC de Monterrey también. La UP con el Corpus, ¿cómo se llama? ¿Se llama Corpus Christi? ¿Cómo se llaman la UP que es... ¿Cuál es? No, Christi, los del Corpus Christi, los de, no, ¿cómo se llaman estos? Bueno, es otra de estas órdenes que también han sido incluso en su momento rechazadas por el Vaticano. Más allá de que sea la pura educación católica, Mola, yo creo que sí están intentando penetrar en las mentes de los jóvenes y de una manera muy, muy desagradable, ¿no? Tú lo decías, ¿no? Y a lo mejor escuelas también de izquierda y lo que tú quieras. Yo creo que ahí sí la educación debería ser detentada por lo laico, por lo libre en cuanto a la religión, y nosotros de alguna otra forma tendríamos que generar alguna especie de movimiento mexicano el que, como tú bien dices, le podamos quitar la Biblia a la derecha, la Virgen de Guadalupe a la derecha, quitarle también ese poder político que tiene, por ejemplo, ahora la conferencia del episcopado mexicano, que quisieron de la manera más despreciable invitar, según ellos, a algunos candidatos a puestos de elección popular de juzgadores, y pues, el INE les dijo, no, eso no lo pueden hacer, ¿no? O sea, creo que es el momento que tenemos que levantarnos como pueblo. Claro, por supuesto, es que es el tema de lo público, el tema de lo democrático, lo que hay que poner al frente. Y yo decía esto de las escuelas privadas son escuelas que elitizan necesariamente, ¿sí? Por muy progresista que sean, por muy republicanas que sean, por muy laicas que sean, las escuelas que necesitan que tengas un nivel de ingresos para que tú pagues una educación que te garantiza que tus hijos no van a ser del montón, por muy de izquierda que seas, estás pagando por una educación diferente y diferenciante a la de tu pueblo.
¿sí? Y yo sé que aquí ya estoy criticando a todos mis jefes políticos, pero así es, ¿sí? Entonces, bueno, un primer paso es poner más atención en la educación pública, elevar el nivel de vida de los profesores, de las profesoras, menos carga de trabajo administrativo, que se puedan dedicar tiempo entero, tiempo completo a la formación de los niños y las niñas, con base en una educación humanista, en una educación de alto nivel, de alta calidad científica, humanística, tecnológica, ¿no? Que garantice que las niñas y los niños tengan un futuro feliz, un futuro con derechos, un futuro con satisfacción de su desarrollo intelectual, de su desarrollo moral, de su desarrollo humano, ¿no? Y eso es lo que le garantizan, grandes comillas, eso es lo que le garantizan las escuelas de la iglesia a familias adineradas de nuestro país, ¿no? A familias adineradas que tienen fe católica y que creen que una escuela del Yunque, que una escuela de los legionarios de Cristo, le va a cuidar más a la educación espiritual, la educación moral y la educación científica de sus hijos, ¿no? Entonces, hay que ofrecer, ¿no? Porque no podemos, cuando yo digo, lo hay que quitarle la Biblia a la derecha, no es que se la vamos a arrancar a la fuerza, ¿no? Eso no se puede hacer. Lo que hay que hacer es discutir a profundidad el dogma, discutir a profundidad los principios, los fundamentos, ¿no? Y debatir teología y filosofía de alto octanaje, ¿no? Para que la gente vea si esa iglesia responde a los preceptos de Jesucristo o si no, ¿no? Que O si más bien los han traicionado, ¿no? tú una y otra vez los has exhibido por eso. Creo que es una de las necesidades más absolutas frente pues a estos falsos profetas, a estas serpientes. Hablando también de lo que ocurre acá en Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. En estos momentos, pues toda esta gente que se dice ser muy cristiana y que quiere expulsar a una cantidad impresionante de personas, Lo están haciendo. y lo están O sea, haciendo. justamente, o sea, Donald Trump y su gobierno, además se acercan a una forma de la religiosidad evangélica, ¿no? Que es esto que ellos, incluso lo dicen con todas sus letras, ¿no? Antes esto era un concepto muy de la academia para observar el comportamiento de sectores de la iglesia que se acercaban a los enriquecidos del mundo, ¿no? Y que es la teología de la prosperidad, ¿no? Que es esto, es modificar todo el mensaje del evangelio para justificar la riqueza, para justificar la explotación, para justificar cualquier forma de enriquecimiento con tal de que te hagas rico, ¿no? Y entonces eso es una teología de la prosperidad, ¿no? Yo digo que es una teología del hurto, porque la lógica del capital implica robar el trabajo ajeno, robar el producto del trabajo ajeno. Entonces, una teología del hurto. Entonces, Donald Trump se acerca de manera abierta y lo han dicho así con sus palabras y con sus letras, teología de la prosperidad, ¿no? La que guía al gobierno de Donald Trump. Pero además van y con ese discurso pseudo-cristiano, que es más bien anticristiano, van y bombardean Yemen, van y apoyan a Netanyahu para que continúe el genocidio en Palestina, criminalizan la fuerza de trabajo, criminalizan a las y los trabajadores latinos, criminalizan a cualquier disidencia política y son capaces de perseguirlos, de vigilarlos, de capturarlos, de secuestrarlos. Acabamos de ver el secuestro de una estudiante universitaria que la secuestró, la policía gringa la secuestró por sus opiniones en Facebook de apoyo a Palestina. Y la siguieron, la encapsularon, Sí. la secuestraron y la van a extraditar, ¿no? Y eso es puro terror, puro terror. ¿No? A los trabajadores venezolanos les hacen redadas, los capturan, los suben a un avión y los mandan a El Salvador, ¿no? Y los mandan a una cárcel de máxima seguridad para terroristas, cuando son ciudadanos venezolanos a los que no se les ha demostrado nada, ¿no? Esa criminalización del trabajo, esa criminalización de lo diferente, la criminalización del pobre, ¿no? Eso es aporofobia criminal, pues es
absolutamente antihumanista y anticristiana y antibudista y antiislamista y antijudía, ¿no? Porque todas las religiones profesan de alguna manera el amor al prójimo, y estos cuates lo que hacen es la destrucción de lo humano, la destrucción de todo tipo de solidaridad, de todo tipo de confraternidad, la destrucción de cualquier capacidad humana de desarrollar intersubjetividad y reconocimiento del otro, ¿no? Estos fascistas encabezados por Elon Musk, Donald Trump, pero que tienen su correlato en la Unión Europea, que tienen su correlato en personajes como este enfermo esquizofrénico, este cuate, ¿cómo se llama? Me disculpo con los esquizofrénicos, ¿no? Este demente, realmente demente, Javier Milei, ¿no? Bukele mismo, Noboa, ¿no? Pues están en una cruzada en contra de los derechos humanos y en contra de la democracia abierta, ¿no? Y lo único bueno que yo saco de todo esto es que están destruyendo el neoliberalismo. Están destruyendo el neoliberalismo y están obligando a las economías regionales y locales a buscar otros caminos y otros mecanismos de desarrollo. Y yo creo que hay que aprovechar esa coyuntura para buscar otros caminos de desarrollo que no estimulen el neoliberalismo más. Pero ¿a qué costo, Molay? ¿A qué costo? Porque es lo que platicaba con mi esposa, ¿no? Es al costo de que tenemos que darle una cachetada al pueblo estadounidense, es decir, pues ni modo, elegimos a Donald Trump, ¿no? Y ahora tú que eres muy neoliberal, te estás dando cuenta que le está dando en la madre a tu sistema favorito, pero le está dando en la madre a todas las instituciones y está dejando al país en la época de las cavernas. Por ejemplo, eso. ¿No? O sea, es un costo altísimo el que está pagando el pueblo y bueno, efectivamente, no tendrá que resurgir de las cenizas como ha ocurrido en otros movimientos, en otros momentos históricos, ¿no? Pero el pueblo no eligió eso, Toño. O sea, lo que pasa es que la derecha genera un ambiente de caos, ¿no? Ese es el comportamiento del fascismo históricamente. Generan un ambiente de caos, ¿no? Imponen la narrativa de que todo es un caos, de que estamos al borde del apocalipsis, y la solución mágica y rápida la tiene el líder carismático, ¿no? Pero ellos prometen una solución a la pobreza, prometen una solución a la falta de trabajo, a la falta de oportunidades. O sea, ellos prometen que va a haber abundancia, ellos prometen que va a haber bonanza, ellos prometen que va a haber bienestar. La gente vota por eso. A la gente Trump no le dijo, va a aumentar el huevo a $15 la docena. Eso no lo dijo Trump. Trump no dijo, vamos a cerrar el Ministerio de Educación Pública, se va a cerrar, y ahora cada estado se va a rascar con sus uñas y le vamos a entregar la educación a las iglesias evangélicas. Eso no lo dijo en campaña, ¿no? Vamos a deportar a venezolanos y cubanos que votaron por mí, los vamos a agarrar igualito que a cualquiera y los vamos a deportar. Eso no lo dijo, ¿no? Ahora, sí, se usó, claro, la derecha, el fascismo en particular, estimula los peores sentimientos viscerales, ¿no? Los peores antivalores del odio y del miedo que tenemos los seres humanos, ¿no? Y aprovechan la facilidad de sospechar del prójimo, ¿no? Y de odiarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, claro, Trump dijo a los venezolanos con papeles, a los cubanos con papeles, a los mexicanos con papeles, voy a sacar de aquí a todos los que no tengan papeles para que ustedes tengan trabajo. Ahí estaba la trampa, ¿no? En lugar de que como trabajadores mexicanos, cubanos, venezolanos, dominicanos, puertorriqueños, junto con las poblaciones afrodescendientes, junto con las poblaciones de la diversidad sexual, junto con los estudiantes en contra de la guerra, en vez de que todo eso se uniera en una perspectiva de progreso, de izquierda, ¿no? Que pudiera oponerse a Trump, se dispersa, se disgrega, viéndose con sospecha los unos a los otros. Y ahí es donde Trump ganó, ahí es donde ganó el fascismo. Pero la gente no votó por lo que está haciendo Trump. La gente no votó por lo que está haciendo Milei. Milei dijo, los gobiernos anteriores han endeudado a Argentina. Y lo primero que hizo fue meter en su ministerio al ministro de Economía, que endeudó a Argentina en los gobiernos de Milei, en los gobiernos de Macri. Siguen arriba en las encuestas, desafortunadamente. Pero tuvieron una caída.
Una caída muy leve, por ejemplo, en el caso de Donald Trump. Estamos hablando de un 47 punto algo de rechazo contra 47 punto otra cosa de aprobación. O sea, sigue estando, la ignorancia a todo lo que da en cuanto a las políticas de este cuate. Mucha gente ignora que efectivamente están arrestando estudiantes por publicar opiniones en las gacetas. Esta estudiante turca publicó un par de opiniones en una gaceta que además se compartía por Facebook. Y bueno, o sea, es el caso de Mahmoud Khalil, ¿no? Que fue detenido enfrente de su esposa, embarazada de 8 meses. Vamos, o sea, y la gente no se toca el corazón, no les importa ver que está aumentando el precio de la gasolina, de los productos, ni en Argentina, ni acá en Estados Unidos, Molay. Por eso es que, pues, se nos está yendo el tiempo, pero hay que definitivamente seguir luchando. Por eso, exacto. Seguir luchando. Mañana se supone que habrá concentraciones en todo Estados Unidos para apoyar a tanto este estudiante turca, que ahora se me fue su nombre, ofrezco disculpas, como Mahmoud, y a muchos otros. Van 200 jóvenes estudiantes detenidos aproximadamente. Le pido yo a usted, aquí con mi amigo Molay Mason Tiveros, que se sume por favor a las manifestaciones. Y pues Molay, no sé si quiere dar alguna conclusión. Pues esto, yo nada más, se me habían olvidado los nombres, pero justo es Rodrigo Guerra López, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, es que fue nombrado por el Papa Francisco y es miembro del Yunque. Y Emilio Baños Ardavín, que es rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que es una universidad fundada por el Yunque. Hay que recordar que el Yunque se fundó en Puebla, ¿no? Y son los que están tramando esta creación de una red internacional que se apodere de los rectorados y las direcciones de las universidades controladas por la Iglesia Católica. Insisto en esto, o estos dos personajes, sobre todo Rodrigo Guerra López, está traicionando la confianza de Francisco, o forma parte de un plan de Francisco, ¿no? Entonces yo me inclino más a pensar que son unas ratas traicioneras, conspiradoras, pero nada me sorprendería porque mi queridísimo Francisco, pues no necesariamente es un hombre de izquierda, ¿no? Entonces yo lo dejo allí. Todo depende de lo que los pueblos hagan, ¿no? Todo depende de que luchemos, de que triunfemos, de que abramos espacios democráticos, de mayor participación, de mayor diálogo, y que pongamos mucha más atención en la educación pública en nuestro país, sobre todo, pero a nivel global, ¿no? No podemos prohibir las universidades católicas y no podemos prohibirle al yunque que se apodere de ellas si la iglesia lo quiere hacer. Lo que podemos hacer es generar educación pública de alto nivel, humanista, crítica, ética, responsable, que impulse una racionalidad ética, ecológica, pacifista, que se contraponga a la dogmática anticatólica, anticristiana de todas las sectas de la iglesia. Porque para mí la iglesia está podrida y tiene que disolverse en la fe universal del amor al prójimo y la justicia. Lleva podrida hace cientos de años, querido. Miles. Oh, miles, ¿no? Lutero lo denunció, ¿no? Sí. Pero Lutero ajustició a Thomas Münzer, que era el ala radical del protestantismo, que proponía un cristianismo comunista profundo. Lutero dijo, no tan lejos, amigo, ¡pum!, y lo mató. Entonces, podrida ya tiene, pero el tema es ese. O sea, ¿quién controla las mentalidades? ¿Quién controla la formación, la educación? Tiene que ser la colectividad democrática. Tampoco es el Estado, así como los gobiernos, no. La comunidad democrática, el pueblo, a partir de sus instituciones electas democráticamente. Definitivamente. Yo quiero agradecerte, Molay, por este análisis tan interesante que nos haces aquí con Toño Ruiz, y pedirte que por favor también nos compartas tus redes sociales. La verdad es que nos está gustando mucho tenerte los viernes aquí. Esos viernes son muy distintos, como estamos organizando los programas aquí con Sin Censura con Toño Ruiz, y la gente está interesada en esta cátedra que nos das. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Es un gran placer. Yo estoy en Molay Maza en Twitter, Molay Maza en Facebook, Molay Maza en
TikTok es democracia y filosofía, no, filosofía y antropología, y en Trends Molay Masa también, y así me encuentran. Y acá en Benito Juárez estamos en la lucha de resistencia, porque en Benito Juárez, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, somos oposición, ¿eh? Aquí gobierna el yunque. Y entonces acá estamos, el cártel inmobiliario gobierna aquí, y entonces acá estamos en lucha, y te manda muchos saludos un compañero que es músico, que acá le decimos el Pípila, y te manda saludos y abrazos desde la militancia morenista de Benito Juárez, nuestro compañero Héctor el Pípila, te manda un abrazo. El Pípila es el nombre de, bueno, el apodo que le dieron a José de los Reyes Martínez Amaro, es uno de los héroes guanajuatenses más reconocidos por ser. Claro. Si le decían el Pípila, pues saludos al Pípila, le mando un abrazo. Gracias. A le decimos el Pípila porque siempre trae su guitarra, se parece al Pípila. Pues ahí está, el Pípila. Un saludo para el Pípila y su guitarra. Y para ti, querido Molay, gracias al historiador Molay Mazón Tiveros y su cátedra aquí con Toño Ruiz. Gracias, querido Molay. Un abrazo a todas y todos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, Toño. Abrazos.